¿Cómo están todos? ¿Qué tal les fue con la investigación que les pedí? Yo estoy muy bien. Em, con respecto a la tarea, bueno, para mí fue algo complicado conseguir a los filósofos que se ponían a estas ideas de los sofistas. Encontré. ¿Y encontraste nombres de sofistas? Sí, tres. Genial. ¿A alguien se le hizo complicado la tarea encontrar información o algo? Ah, ok, Sergio, no te preocupes. Bueno, los que no estuvieron en la clase del día lunes, no hay problema. Van a quedar un poco colgados, sí, con lo que hablamos, pero nada más. Ok, entonces quiero que levanten la manito todos los que hicieron la investigación para yo acá anotarlos, por favor. Ay, Norma se ríe, no sé si se ríe de porque no lo hizo o se ríe de los que no lo hicieron. Ah, parece que se ríe porque no lo hizo. O sea, solo Moisés hizo la tarea. Ah, Joana investigó solo a uno. Ah, mira, se jugó de la clase, por eso no hizo la tarea. Eh, bueno, si solo Moisés la hizo, entonces Moisés, explícame tu investigación. Cuéntame quiénes fueron los tres sofistas que investigaste, su contraparte y, y más o menos qué diferencias tenían. Bueno, comienzo. El primero sofista que investigué es Traximaco, creo que se pronuncia así. Y pude encontrar este personaje en uno de los diálogos de Platón, en la República. Este filósofo era el que se estaba en contraparte con él. En ese diálogo, el personaje, o bueno, Sócrates dialoga con Traximaco sobre lo que es la justicia, lo justo. El pensamiento de Traximaco con respecto a eso era que el justo era la imposición del más fuerte. Aquel que era el más fuerte, que imponía al más débil, para él eso era la justicia, la imposición del más fuerte. En este diálogo hablan Sócrates y Traximaco sobre esto que está planteando él, sobre qué es la justicia. Entonces, Sócrates responde con varias preguntas a Traximaco, llegando a una conclusión diferenciando lo que es justicia y lo que es injusticia, diciendo que al final dando ejemplos como que las artes del médico, del piloto, del artista, son artes que no sirven para complacerse a ellos mismos, sino que sirven para complacer a aquellos en quienes apoyan su arte. Por ejemplo, el médico, en el arte de la salud, no se beneficia a sí mismo con su arte, sino que se benefician son los pacientes. Entonces, ahí definen justo como aquel que es sabio, hábil en lo que hace en su arte, y como aquel que es justo. Más el injusto es aquel que es ignorante y tramposo. Bueno, sí, le entendí yo. Y al otro sofista que investigué fue a Protágoras, que aparecía en el libro de Sofía. Protágoras tenía un ideal súper relativista, defendía mucho el relativismo. Decía que el hombre era la medida de todas las cosas, una de sus frases famosas. Este, Él negaba la existencia de valores y verdades universales que hay en todo el ser humano. Él negaba eso. Para él todo eso era relativo, no habían verdades universales ni morales que conducían al ser humano. Filósofos que tenían contraparte de ellos eran como, leí que eran filósofos como Aristóteles en su libro de Metafísica, que lanzaba una crítica contra Protágoras y su concepto relativista sobre la verdad, y también aparecen los diálogos de Platón, en el diálogo de Protágoras, uno de sus diálogos más jóvenes, en donde Protágoras y Sócrates discuten acerca de lo que es la virtud. En conclusión del diálogo, Protágoras dice que la virtud es algo que se puede enseñar, que es una ciencia y por lo tanto se puede enseñar. Más Sócrates dice que
no, que no necesariamente es una ciencia que se enseña, sino que es algo en el que todos los seres humanos tienen. Sin embargo, el diálogo es muy interesante porque en tantas preguntas que se hace Sócrates, Traximaco comienza a contradecirse él y el mismo Sócrates se contradice, llegando a posiciones contrarias. Ahora, Sócrates decía que la virtud es una ciencia y por lo tanto se puede enseñar, y Protágoras decía lo contrario, lo que principalmente pensaba, que la virtud no es algo que se enseña. Y el tercer filósofo que investigué, digo, sofista que investigué se llama Pro, Prodico de Zeus, creo que es su nombre, así se pronuncia, creo, Prodico de Zeus. Él era un naturalista, un humanista, estableció una teoría naturalista en el que decía acerca de los dioses, decía que los dioses que la gente creía, que la gente adoraba, no eran más que divinizaciones que ellos hacían de la naturaleza que les rodeaba. Parte de su pensamiento era acerca de eso. A este sofista sí no le pude encontrar un filósofo que estuviera en contraparte. No había tiempo de investigar muy a profundidad. Y eso es todo. Muchas gracias. Hermana Romy está por ahí, hermanita. Creo que no la... Se nos fue. ¿Será que se le cayó el internet? Vamos a esperar un momentito. Hermana Romy. Hermana Romy. Bueno, se nos fue la hermana Romy por ahorita, pero bueno, vamos a tratar de contactarla por interno a ver qué contestan. Bueno, ahí vamos. Hermana Carla, ¿me escucha? Sí, estoy mandando mensajes a la hermana Romy a ver cómo está, si se le fue la señal o... Estoy mandando mensajitos. Ok, yo también Así que, estoy hermanita, un enviando, poquito de pero... paciencia. Ok, yo también estoy enviando, pero no me contesta, como que no llega el mensaje. Bueno, vamos a esperar unos minutitos. Estoy seguro que hermanita. Esta Ok, la hermana lo que hace es conectarse desde la compu para compartir las diapositivas y luego se conecta de nuevo del celu y hay como una transición de unos segundos de silencio. Así que quizás puede ser eso. Vamos a esperar un momentito. bueno, aprovechando un poquito, me gustaría preguntarle al profesor Sergio Villanueva. No sé si me escucha, profesor. Sí, mándeme. Sí, mi hermano, mucho gusto. Brother, usted, bueno, está dando el curso de atributos de Dios, pero me imagino que da otro tipo de cursos en otra parte, o no sé, creo que usted está en fe razonable, ¿no? Bueno, le Es pregunto correcto. porque, sí, da cursos diferentes que otros cursos da. Le pregunto Bueno, porque está muy bueno el curso que está dando y es de muy buena categoría y bueno, queríamos saber un poquito más, pues. muchas Bueno, gracias. No, el otro que di por parte de Fe Razonable es el de apologética, también apologética básica. Igual si quieres luego te mando información de ese, ok. y lo podemos ver también sin problema, ¿eh? Oh, wow. Bueno, ya desde ahorita, pues públicamente estás invitado, pues un día que tengas tiempo, pues podemos hacer una tertulia, ya que estos temas pues son bastante interesantes, brother. Bueno, no, pues cuando haya posibilidad, con todo gusto. Ok, perfecto. Bueno, Gracias. ok. Bueno, la hermana no se conectó. Bueno, vamos a esperar un par de segundos más. Dice el chat, eh, hermano Moisés, entra a leer y dar mi conclusión de lo que leí. Oh, Ahora sí, hermano Moisés. perdón. Bienvenida, profesora. Ay, no, lo siento mucho, en serio
Estaba escuchando a Moisés y de repente Moisés se me quedó congelado y dije, fue Moisés, fui yo. Veo el teléfono y ya se me había cerrado todo, lo siento mucho. No, nosotros Ahí estábamos me pensando que cambié de ubicación para poder coger más, un poco más de señal. se fue en el arrebatamiento nuestra querida profesora y nos dejó a todos aquí. Un arrebatamiento medio privado. Ok. Adelante, mi hermana. Ay, disculpe. Bueno, Moisés, no quiero pedirte que hagas todo de nuevo, solo el último fue el que no te pude escuchar, pero sí tocaste algunos El que último. vamos a tocar hoy. Sí, por favor, Moisés. Y mil El disculpas. último, está bien, no se preocupe, yo entiendo. El último sofista que yo investigué se llama Pródico de Zeus. Era un humanista y naturalista también. Hizo una tesis, una teoría naturalista en la que decía que los dioses son la causa de la divinización que nosotros hacemos a base de la naturaleza que vemos, decía Pródico de Zeus. Eso es lo que pude conseguir de filósofos que están en contra de estos pensamientos de él. No, eso sí no puedo encontrar, no me dio tiempo de investigar. Ok, Moisés, muchas gracias. Nadie más hizo la investigación, ¿verdad? ¿Solo Moisés? Sí, creo que solo Moisés. Moisés, vas a tener una labor adicional como regalo por haber sido tan responsable con tu labor. Sí, yo después de la clase me voy a comunicar contigo para explicarte más o menos qué es. Melvin, dígame. Sí, señorita, yo tenía una pregunta, bueno, prácticamente creo que no viene mucho a lo que estamos hablando, pero me llamó la atención sobre los 7 sabios de Grecia, ya que no miré pues grandes sabios o filósofos. Mi pregunta sería, hermana Romy, ¿estos 7 sabios fueron elegidos después de su muerte o en el tiempo de que ellos estaban ejerciendo toda su labor? Y bueno, y si fue así, ¿por qué no se incluyeron pues, qué sé yo, Platón, Sócrates, que no está dentro de los 7 sabios de Grecia? Bueno, eso era básicamente la inquietud que tenía, maestra. Melvin, te lo voy a responder medio a medias, ¿ya? Porque Ok. eso también lo vamos a tocar en la materia más adelante. Oh, ok, perfecto. No Eh, te preocupes, no te preocupes. No, no, no tienes que hacer spoiler, ok. sí, lo que pasa es que si hago spoiler, bueno, no sé si hay alguien más que sea ansioso, yo soy súper ansiosa, entonces recuerdo que mi profesor respondía alguna pregunta media spoiler y luego yo ya me ponía a investigar el otro tema y entonces ya no salíamos de todo, entonces por eso te digo, o sea, te puedo responder a medias. ¿O prefieres que te lo responda por privado también? No, no, déjalo así, está bien, está bien. Me quedo con las ansias, ¿no? Así estoy más con una mayor expectativa para las próximas clases, ok. Gracias. Ok, Melvin. Ok. Bueno, para los demás, vamos a hablar un poco de los sofistas hoy ya y de Sócrates. Eh, Sócrates tenía una frase bastante singular que decía, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. ¿Ya? Eh, Algo que va a diferenciar a los filósofos de los sofistas es cómo es su comienzo. Ya nosotros hablamos de que los primeros filósofos griegos se habían interesado por el universo, la creación, la búsqueda del propósito de la vida, quién había creado este mundo tan particular y tan mecánico y todo esto, eh, en cuanto a lo que era la unidad y la diferencia, ¿ya? Ahora, los sofistas más bien se importaban sobre el hombre y la conducta del hombre, en diferentes ámbitos, ya sea democrático, político, y Y esta diferencia va a ser fundamental en cuanto a sus roles dentro de lo que va a ser la sociedad griega. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los filósofos van a ir en búsqueda de esas respuestas absolutas, como qué es la verdad, de dónde provenimos, quién fue el creador, realmente de qué elemento fue que surgió la creación, o surgimos todos, o como algunos otros decían, somos gérmenes o venimos del agua y así. ¿Ya? A los sofistas no les interesaba esto. ¿Sí? La clase anterior, que fue el día lunes, les expliqué que a ellos más bien les importaba estudiar los mecanismos que fueran a ayudar al hombre a valerse a sí mismo. ¿Ya? Ellos hablaban más de justicia y cuestiones políticas. Como decía Moisés, Trasimaco va a hablar de lo que es la fuerza. La fuerza dice, la justicia es la ventaja del más fuerte. ¿Ya? Estamos viendo de que los sofistas se dedicaban más a una cuestión social que de conocimiento o intelectual como los filósofos. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿no? ¿Pero sí me escuchan? Sí, Genial, sí se escucha. genial. Ok. Como se quedan todos en silencio, entonces yo digo, y de nuevo me fui y no me di cuenta. Gracias, Moisés. Ok. Esto llevó a enseñar a la gente a escribir. Ya en esto sí fue de bastante ayuda los sofistas en cuanto a lo que es social. ¿Ya? Esto, los sofistas como se dedicaban a lo que era la dialéctica, la oratoria, a dar discursos y estas cuestiones, llevó a la gente a enseñar a escribir. ¿Sí? Se dedicaban a eso. Le enseñaron a las personas a preparar discursos, a prepararse para poder debatir, le enseñaron lo que era la argumentación. ¿Frente a qué? Frente a lo social, frente a lo político, frente a lo que era la justicia, como les decía. Le enseñaron argumentación sofística. Ese es el nombre exacto de ese tipo de argumentación. ¿Ya? La crítica que nosotros podemos tener desde la filosofía hacia esta argumentación sofística, como le explicaba el día lunes, es que a los sofistas en realidad no les importaba llegar a un fundamento, mientras ellos pudieran persuadir a las personas. Un ejemplo sería que alguien se levantara en medio de una plaza, dijera que es sofista, y se pone a persuadir al resto de que, no sé, de que habla con lo extraterrestre, como esta mujer que dice, te amo, me amo, llama a la Catrina, algo así, todo el tema. Bueno, y este hombre, su punto fundamental sería persuadir a la gente que está en este parque. Si la gente del parque le cree, entonces él está perfecto y es el ejemplo de los sofistas. Un ejemplo o contraparte de un filósofo sería el filósofo preguntarse, ¿con quién está hablando? ¿Cómo puede comunicarse con eso que está hablando? ¿Cómo puede llegar a conocer el idioma de la otra persona? ¿Sí? Sería más o menos un ejemplo de diferencia. El filósofo busca fundamentos concretos. Él busca el conocimiento real. ¿Sí? Y el sofista no. Al sofista lo único que le va a importar es generar masas. ¿Ya? Llegar a más personas, tener más discípulos. Y recordemos que a medida que tenga más discípulos un sofista, va a tener mucho más dinero, porque al sofista se le paga. Él no hace algo por pasión o porque le guste, lo va a hacer por dinero, a pesar de no tener los fundamentos, que ahí nosotros nos zafamos un poco y comenzamos a lanzarlo hacia el tema teológico actual, con algunas corrientes que circulan un poco herejéticas en cuanto a lo que es los valores bíblicos, ¿sí? Ahí Norma confirma, así que parece que se acordó de todo lo que, de todo lo que lanzamos sobre algunas corrientes teológicas. Bueno, como hablaba Moisés, antes de darles ese ejemplo, supongo que ya deben tener más que clara la diferencia entre un sofista y un filósofo, ¿ya? Yo no les perdonaría si alguien les pregunta cuál es la diferencia entre un sofista y un filósofo. A ver, respóndanme eso porque no quiero avanzar y después yo decirle a un sofista y que todos me miren con cara de ¿qué era un sofista? Por favor, explíquenme qué es un sofista con sus propias palabras de forma resumida y concisa. Dígame. Profe, hasta donde yo tengo entendido, los sofistas eran maestros de la retórica, ¿no? Y ellos básicamente lo que hacían era como argumentación, pero en realidad no eran gente como filósofa, no eran gente que entraba como en profundidad en las materias, sino que eran más bien como expertos en argumentar, ¿no? En saber poner las cosas de forma retórica para que la gente se confunda. Así lo entiendo yo, ¿no? Eran como más bien como ese tipo de gente que juega con los otros, que hace más bien como un tipo de engaño, ¿no? Que hace que la gente se enrede solita y caiga. Pero no es porque tenga fundamentos, sino porque sabe manejar la retórica. En cambio, los filósofos, pues sí lo hacían por amor al conocimiento y sí conocían las cosas, sí iban en profundidad, ¿no? Y pues los filósofos no cobraban, los sofistas sí cobraban. Entonces, peor aún. Exacto, exacto. La diferencia sería algo así como un psicólogo en la época actual y estos tipos terapeutas de chakra, alineación de energías y vamos a sanar todas esas generaciones raras y todas esas, un montón de cosas que hay ahora, podría ser también la diferencia entre lo que es fundamental como la psicología y entre lo que es ya, no sé, sí, lo, me da risa. Y justo recién lo pusieron ahí en el grupo. Estos tipos que te dicen, no, está todo bien, tú tienes que declarar, aclarar y todo eso, y pactar y todas esas cosas, porque todo lo que tú digas se va a hacer y ser positivo y todas esas cosas, que en realidad lleva más a hacer daño a la sociedad y a las personas que a ayudarlas.
como se pretende. Es algo parecido a lo que pasaba con esto. Les voy a explicar por qué. Un impacto negativo que surgió con los sofistas fue que comenzaron, las personas que no eran sofistas, los seguidores, comenzaron a tener muchos problemas a nivel político en Atenas. ¿Por qué? Primero que nada, los sofistas surgieron en Atenas, ¿ya? El gran problema que tuvieron es que comenzaron a hacer mucho escepticismo, ¿sí? Porque no creían los fundamentos de que los filósofos daban, sino que se cerraban. Bueno, creo que la ¿Se maestra cortó? se nos está yendo, ¿no? Problemas de Chequea señal. sus palabras. Vamos a esperar ver un si se momentito. reconecta, ¿no? Ahora sí, Ok, hermanita. perfecto. Sí. ahora sí, perdón. Melvin, ¿me puedes decir dónde quedé, hasta dónde se escuchó, por favor? Eh, Vamos a ver exactamente por dónde fue. Espérenme. Eh, Dijo que los mm, sofistas surgieron en Atenas y que hicieron mucho Sí. escepticismo. sí, definitivamente ahí fue el punto donde estaba diciendo de que surgieron en Antena y estaban en contra de los verdaderos filósofos. Y bueno, ahí tenía una preguntita, pero bueno, luego te la hago, ¿no? Ok, muchas gracias Carlita y Melvin. Bueno, ahí se notó, Carlita está súper pendiente de la clase. Eh, Así que bueno, como le estaba explicando antes de irme, eh, los sofistas nacen en Atenas, ahí es que comienza todo. Comenzaron a tener problemas sociales dentro de lo que era la ciudad, porque comenzaron con el escepticismo, ¿sí? Comenzaron, la verdad, a decir barbaridades que estaban muy fuera de lo que los filósofos decían. Y ahora, si nosotros nos ponemos a pensar para la sociedad de esa época griega, los filósofos eran una especie de eminencia, o sea, si usted quería saber algo, usted iba donde un filósofo, iba a una escuela filosófica, si usted quería conocer algo, no iba donde un sofista, iba donde un filósofo. Los filósofos eran tan bien vistos que las olimpiadas, sí, como bien saben, son griegas, para ser parte de las olimpiadas, uno de los requisitos era ser filósofo, porque usted tenía que estar preocupado de su intelecto y de su área física. Esas eran dos cosas súper importantes para los griegos, el físico y el intelecto. El requisito para usted participar en una olimpiada era ser filósofo. No es que cualquiera iba a una olimpiada, no, tenía que ser filósofo, ¿sí? Entonces, la parte oficial, podríamos decir, eran los filósofos, y la parte ya, ¿cómo decirlo? Eh, la secta que surgió serían los sofistas. Entonces no tuvieron tan buena aceptación, de cierto modo, desde el lado de la autoridad griega, porque comenzaron a decir cosas que estaban en contra de los filósofos. ¿Ya? Recordemos, para los filósofos eran autoridad a nivel cívico, social y político dentro de lo que era Grecia. Ahora sí, a ver, voy a tomando apuntes. ¿Alguna duda hasta aquí? Los Em, Vamos a filósofos continuar sabían entonces. debatir. Ah, dígame, Nico, no te escuché. Los filósofos sabían debatir. O sea, al hablar de los sofistas decimos que ellos eran expertos en esa área, pero los filósofos debatían, sabían debatir, o cómo era la cuestión ahí. Sí, Nico. Incluso en muchos debates públicos, los filósofos avergonzaban a los sofistas, incluso hubo un tema así con... A ver, dame un segundo, Nico, que alguien escribe. Eh, ¿Qué te decía? Sí, sí, los filósofos sí sabían debatir, la diferencia era el fundamento, ¿sí? Incluso hubieron varios filósofos que los mataron, que eran cristianos, filósofos cristianos, porque iban a debatir con sofistas en las plazas, que es a donde se acostumbraba, eh, y los sofistas, al perder los debates, iban con las autoridades y los acusaban de pertenecer al cristianismo. Lo que hacían luego era sentenciarlos a muerte por ser cristianos. ¿Ya? Pero eso ya es más historia eclesiástica que filosofía. Eh, pero eso es lo que pasaba, o sea, los sofistas eran, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo para no dañar a nadie? Los Charlatanes. sofistas serían, sí, pero los sofistas serían esta clase de persona que puede haber, bueno, no que puede haber, que hay en la actualidad, que
logra persuadir y manipular a un tipo de persona, no a todas, ¿sí? Porque ustedes saben que el conocimiento es poder. Entonces, no va a venir una persona a persuadirlo a usted de algo sabiendo que usted ya tiene más o menos un poco de conocimiento del tema. ¿Ya? Al plano teológico sería estos predicadores, no voy a decir nombre ni apellido, pero estos predicadores que se enfocan a una determinada clase social para manipularlos, porque este tipo de clase social o denominación, o como ustedes le quieran llamar, no tienen conocimiento bíblico, ya no leen la Biblia. Entonces pasa esto. Pero hay otro ámbito, que era como el tema de los filósofos, donde no van a ver estas cuestiones de persuasión, sino que más que persuasión lo que ellos hacían era que la gente supiera con fundamentos lo que creía, ya las respuestas lógicas, que es lo que se buscaba. Recuerden que los filósofos comenzaron con preguntas porque estaban cansados de los mitos, de las respuestas que no tenían lógica frente a lo que era la creación y todas estas respuestas existenciales. Voy a ver el chat ahora. Aquí está. Martín, ¿tú qué preguntas? Generalmente tocaban temas sociales, ¿ya? Justicia, injusticia, pobreza, riqueza, y estas cuestiones sociales. Eso era lo que ellos más tocaban. Ok, hay un hombre que se llamaba Protágoras, que decía que, bueno, él era un individuo esencialmente práctico, ¿ya? Protágoras pensaba que no era posible un verdadero conocimiento. Lo que importa era la opinión valedera. ¿Esto a qué se escucha? ¿A que Protágoras era filósofo o sofista? ¿Qué opinan ustedes? Sofista. 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 Ahora todos los que dijeron sofista, digan, explíquenme por qué. Sofista porque Protágoras no se preocupa por dar un fundamento en su idea. Él no busca saber por lo menos qué es, por decir, la verdad, de qué trata la verdad, qué trata las cosas en las que nosotros creemos. Más piensa nada más que todo esto es indiferente y relativo a los hombres, que cada uno piensa lo que quiere y que esa puede ser la verdad, en diferencia de poder buscar la verdad, buscar ese conocimiento. Mi opinión. Exacto. Exacto, Moisés, muchas gracias. Él era sofista porque a él no le importaba el conocimiento verdadero, sino solo le importaba la opinión valedera. O sea, y ahora si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál es una opinión valedera? Eso es súper relativo porque va a depender de la persona, de la opinión de una persona. Y como bien sabemos, una opinión solo es una opinión, que carece de fundamento, la verdad. Y si tiene fundamento, entonces ya no es una opinión, es una postura. Bastante diferente a lo que decía Protágoras. Según este escepticista, porque él era muy escéptico, las discrepancias no pueden zanjarse apelando a la verdad. ¿Qué opinan ustedes? Las discrepancias no pueden zanjarse apelando a la verdad. Quiero escuchar qué opinan ustedes sobre eso. ¿Hay alguien? ¿Alguien, no? Pregunta. Sergio. Pues básicamente yo veo que esa afirmación lo que hace es quita el fundamento y deja todo en una forma muy relativa. Y a final de cuentas, estando en forma relativa, pues es fácil de manipular porque uno lo va a ir dirigiendo hacia donde uno considera o necesita, ya sea hay dinero de por medio, que la gente se mueva. Sí, exacto. Sergio, 100% de acuerdo contigo, porque a ver, ¿qué pasa si nosotros discrepamos, pero sacamos la verdad de contexto, o sea, del parámetro? Vamos a debatir de la Biblia, un debate bíblico, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es sacar todo lo que sea hermenéutico. Entonces, ¿cómo podríamos fundamental dentro de lo que es la interpretación bíblica? ¿Me doy a entender? Nico, ahí tienes la manita levantada. Sí, opinar respecto a la frase. Yo creo que, yo creo que es falso porque realmente cuando nosotros queremos entender y marcar las diferencias, tenemos que acudir a una verdad, digamos, central, ¿no? Si no hay un centro de verdad,
pues no tenemos nosotros de dónde, digamos, a dónde apelar para definir que algo sea así o no. O sea, sí, que algo esté bien o no. Si no, todo es relativo. Y creo que gran parte de lo que ellos pensaban, los sofistas, se basaba en el subjetivismo, ¿no? En la forma en cómo ellos manejaban todo. Entonces es muy interesante. Exacto, muy bien, Nico. Ese es el problema, o sea, nosotros nunca podríamos arribar a una respuesta, a una respuesta real o concreta, si estamos sacando al final y al cabo el punto principal de lo que vamos a debatir. Y esto es lo que pasaba con los sofistas, por eso si nosotros nos ponemos a leer historias sobre la filosofía, va a costar bastante que se le vean cosas positivas al sofista. Sí, cosas positivas del sofista es lo que yo le explicaba, que le enseñaron a la gente a preparar discursos, a defenderse ante la justicia, mediante la paradoja, la argumentación sofística y todo eso, pero cosas negativas bastante fueron las que llegaron a aportar a la sociedad de esta época, más que beneficio. Ok, ya veo que ya vamos más o menos bien con el tema de las diferencias. Bueno, Trasimaco decía que este relativismo llevó a concluir que la razón la tiene el poder. ¿Ya? Trasimaco llegó a la conclusión de que la razón la tiene el poder. Recordemos, los sofistas se dedicaban a cuestiones políticas y sociales. Ya Trasimaco como sofista llegó a esa conclusión. A ver, ahí sí. Okay. Ahora les quiero que escriban lo que les voy a decir, porque es la opinión de un filósofo. ¿Ya? Este filósofo no era griego. No era griego y les voy a hacer que investiguen sobre este hombre que dijo lo que les voy a decir. Y necesito que tomen nota de esto, ¿ya? Y por favor pongan atención porque yo les voy a preguntar qué opinan ustedes en cuanto a esto. Porque es lo que ustedes opinan. ¿Ya? El diálogo entre un filósofo y un sofista. Y el filósofo le dice, ofreces a los alumnos la apariencia, no la verdad, de la sabiduría, puesto que cuando ellos, gracias a ti, habrán leído tantas sin ninguna enseñanza, se creerán en posesión de muchos conocimientos, a pesar de permanecer fundamentalmente ignorantes, y se harán insoportables a los demás porque poseerán no la sabiduría, sino la presunción de la sabiduría. Ahora los quiero escuchar. Es una, o sea, tiene toda la razón el filósofo, ¿no? Porque es como básicamente un tipo de, o sea, le está mostrando que básicamente lo que enseña son silogismos, o sea, son cosas que no tienen como sentido, ¿no? Son como contradicciones y solamente es como enseñar la superficie, lo que pasa muchas veces ahora en el área de la teología. Todo el mundo cree que sabe teología y todo el mundo la enseña, pero en el área en el que se pone, digamos, el centro, realmente nosotros vemos que no hay profundidad en los creyentes. Y por eso es que, por ejemplo, en las estadísticas se ve que el tema es, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? O sea, ¿cuántos creyentes dejan de creer solamente por el tema de que no tienen un fundamento, sino que su fe es solamente una explicación y ya? Entonces yo creo que a eso también hace referencia el filósofo, ¿no? Los filósofos yendo en profundidad y los sofistas yendo por la superficie, enseñando apenas apariencias o cosas que son aparentemente verdaderas, pero realmente falsas. Exacto, Nico. Eso pasa bastante. No sé si se acuerdan los que estuvieron la primera clase conmigo, bueno, la primera y la segunda clase creo que tuvimos algunas interrupciones de personas que decían que no era necesaria la búsqueda de la verdad porque nosotros ya teníamos la verdad. No sé si se recuerdan y que yo les hacía preguntas a ustedes y yo les decía no me respondan como un cristiano, respóndanme como una persona atea, donde no tenemos la Biblia como fundamento. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes se vuelvan unos sofistas cristianos, unos sofistas que lleguen y respondan porque sí. Si a ustedes les preguntan quién creó el mundo, no quiero que ustedes respondan Dios. Yo quiero que ustedes sepan los fundamentos, que sepan responder a una persona atea, gnóstica, judaizante y de la denominación que sea. ¿Cómo le explican a una persona hinduista cómo fue la creación de la tierra? ¿Sí? Hay muchos sofistas cristianos en la actualidad y se los digo porque usted levanta una piedra y sale un sofista cristiano.
Como aquel chico en la primera o segunda clase que yo le dije, pero ¿por qué crees que tú ya tienes la verdad? ¿Se acuerdan la respuesta que me dio? Yo todavía recuerdo la respuesta de ese chico porque no me dio ninguna respuesta. Y es lo que pasa en el tema del cristianismo, y es por eso que es tan importante estudiar y comprender nuestros orígenes. Si nosotros no comprendemos nuestros orígenes, es lo que le digo siempre a mi alumno en historia eclesiástica, si usted no sabe de dónde salió su denominación, de dónde salió la reforma, de dónde salió usted, de quiénes fueron los padres apostólicos, de cómo salieron la herejía, los concilios, usted difícilmente va a poder defender su denominación o su fe. ¿Cómo un cristiano puede ser que no conozca su credo apostólico, que es el resumen de toda la doctrina cristiana? Ustedes quizás, no sé si lo conozcan o no lo conozcan, pero que una persona cristiana se diga ser cristiana y no sepa los fundamentos de sus doctrinas es bastante triste. A mí personalmente me da tristeza ver esta clase de cristianos sofistas donde se les persuade de que ellos son cristianos y ellos creen ser cristianos sin tener ningún otro conocimiento más profundo en cuanto a lo que es escritura o relación propia con Dios. ¿Ya? ¿Por qué es importante la filosofía? Porque podemos darnos cuenta de estas cosas. Nosotros no debemos ser unos sofistas en cuanto a lo que es el cristianismo. Si de algo se nos debe conocer es porque debemos ser buscadores de esa sabiduría, buscadores de ese conocimiento. ¿Cuánto más nosotros que sabemos quién es el dador de ese conocimiento? El dador de esa sabiduría. ¿Sí? No sé si alguien está de acuerdo conmigo o no. Estoy muy de acuerdo. Creo que es así, Sí, porque al no conocer nuestra historia y los fundamentos de lo que creemos, en realidad no creemos en nada más, creemos en un Dios semejante a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros queremos, y no algo realmente verdadero. No buscamos la verdad, sino que fabricamos nuestras propias verdades. Al no conocer ni nuestra historia, ni nuestras doctrinas, ni nuestros fundamentos, ni tampoco buscar de ellos. exacto, Moisés, exacto. Por eso perdónenme si me, perdón, ahí sí, lo saco porque me sale que la banda de la red está muy baja. Por eso, bueno, primero me disculpo si es que quizás me puse más a darles un sermón que explicarle, pero es más o menos la importancia de lo que significa esto, ¿ya? El no ser vendedores de humo como los sofistas, sino el saber con fundamentos qué es lo que creemos y por qué lo creemos, que también está completamente relacionado a la filosofía, ya que son dos conceptos de esto, ¿ya? Ahora voy a ver para compartirles. Antes de compartirles. ¿Anotaron lo que les leí, el diálogo entre el sofista y el filósofo y el sofista? No, la verdad que fue muy rápido. Ya. Miren, se los voy a leer por última vez, ¿ya? Por favor, pongan atención. ¿Sí? Ya. Ahora les leo. El filósofo le dice al sofista: ofreces a los alumnos la apariencia, no la verdad de la sabiduría, puesto que cuando ellos, gracias a ti, habrán leído tantas cosas sin ninguna enseñanza, se creerán en la posesión de muchos conocimientos, a pesar de permanecer fundamentalmente ignorantes, y se harán insoportables a los demás, porque poseerán la no sabiduría, sino la presunción de la sabiduría. Ahora sí, espere. Ahí sí. Ahora sí pudieron entender, escuchar más o menos de qué trataba. Sí. Perfecto. Les voy a explicar más o menos, ¿ya? El filósofo le está explicando al sofista que en realidad sus discípulos, cuando primero van a creer que tienen conocimiento, van a creer. Una cosa es creer y la otra es tener. Hay mucha gente que se cree saber algo que en realidad no sabe, ¿ya? Que serían los sofistas del siglo XXI. Esos típicos que ven YouTube y creen que por eso ya son unos genios en física, son unos genios hablando con lo extraterrestre y todas esas cosas, ¿ya? Y la Tierra es plana porque nos han mentido un montón de años. Son esa clase de sofistas de este siglo. El filósofo le está explicando que
sus discípulos solo van a creer que tienen conocimiento y que van a ser arrogantes, ya que se van a creer por sobre las otras personas en cuanto a conocimiento, pero luego le dice que en realidad van a ser súper ignorantes. No van a saber nada de la verdad y no van a tener conocimiento. Este filósofo le está dando una cátedra de lo que realmente es importante, ¿sí? Sería como cuando Pablo comienza a decir, a hablar sobre estos maestros que en realidad tenían mayor estima de sí mismos de lo que valían. ¿A alguien más se le ocurre algún otro diálogo del Nuevo Testamento relacionado a esta clase de personas que tiene el ego súper alto y en realidad no saben nada? Mira, no sé cómo te llamas porque sale NN Flores, pero te escucho. Bueno, hay una frase que me pareció interesante también relacionada con lo que está hablando, que dice, Lewis dice que si uno no estudia teología, esto no quiere decir que no vamos a tener ideas de Dios, sino que vamos a tener muchas ideas, pero van a ser distorsionadas. Y de la misma manera pienso de que si uno no estudia filosofía de manera profunda, vamos a creer que tenemos hasta cierto punto sabiduría, pero va a ser, como usted dijo al final con su frase, una presunción de la sabiduría. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso pasa mucho incluso en el ámbito teológico. Ya se tienden a leer algunos libros de teología y creen que ya están al nivel de una persona que estudió 5, 6, 7, 8, hasta 10 años de teología. ¿Ya? Y uno se da cuenta porque o sea, te dan unas argumentaciones bastante básicas y como dijo uno de mis teólogos favoritos, que es el que tú citaste, idea de Dios se puede tener siendo cristiano, leyendo la Biblia, pero bastante distorsionado si no lo acompañas de hermenéutica y estudio exegético. ¿Ya? Y eso es lo que quizás nosotros los que somos teólogos tenemos un conflicto, bueno, nosotros no tenemos conflicto. Algunas denominaciones y algunos pastores y líderes y sacerdotes tienen conflictos con nosotros, porque cuando comienzas a investigar algo desde la hermenéutica, le dices que si te comienzas a dar cuenta de algunas cosas culturales que quizás no cuadran para la época actual, o cosas que quizás están un poco distorsionadas o manipuladas para que la gente logre hacer lo que se proponen los líderes. Entonces nosotros somos los filósofos de aquella época que estamos en contra de esas cosas y no vendemos humo. Entonces somos los enemigos de esas denominaciones o personas. Incluso usted le dice teología a los pastores de la actualidad y les da alergia. Les da una urticaria y casi les da un paro al corazón. Al menos que sean ya de una rama más reformada o bautista, que es como exigencia ser teólogo para llegar al liderazgo. ¿Ya? Pero si ustedes, bueno, les voy a contar, bueno, está en YouTube, ojalá no compartan este link con sus pastores, ¿ya? Hay un predicador, apóstol, querubín, serafín, casi Dios, cuarto de la Trinidad, que se ríen, ¿no? En serio, que yo conocí, este hombre decía tener un doctorado en teología y, y bueno, finalmente no tenía ni siquiera una licenciatura o un bachiller en teología, ¿ya? Es muy famoso, demasiado famoso, no voy a decir su nombre, pero voy a decir que es peruano, bastante conocido en Estados Unidos por sus doctrinas super mega ultra raras. O sea, este hombre cristiano está peor que esa que habla con los extraterrestres. O sea, este dice que los demonios se te meten por los ojos. Primero, además de ser una falacia el tema de sus estudios que nunca existieron, él siempre está en contra de los teólogos. Él dice que tienes que tener un poco de influencia satánica para estudiar teología. Es muy curioso porque esa frase la dijo después de que fue enmascarado al no tener ningún estudio teológico. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo con la gente que en la actualidad le tiene un poco de recelo a la teología, porque ahí apenas usted la teología y la persona se le cambia el rostro, usted tiene que pensar que por algo se le cambia el rostro. ¿Ya? Es porque esa persona no va a poder manipular a una persona que tiene un poco de conocimiento. Y eso es lo que en esta clase quiero que, bueno, hoy particularmente ustedes tengan siempre en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con los sofistas. Los sofistas no murieron todos en Atenas, sino que siguen en la actualidad hablando cosas que en realidad no tienen sentido. Y siguen siendo maestros y siguen enseñando, y todo por dinero también. La verdad es que no ha cambiado mucho desde que ellos comenzaron. Así que tengan mucho cuidado con eso, con las predicaciones que escuchan, con los expositores que escuchan, los libros que leen, porque de eso se va a influenciar lo que ustedes crean, sus opiniones y sus fundamentos, ¿ya? Bueno, eso para terminar, Melvin que se pone a reír ahí, me corta toda la seriedad de la clase. Bueno, eso por hoy. ¿Les dije de alguna tarea para la próxima clase?
Dijo que investigáramos al filósofo que utiliza la frase que dijo al final. Sí, no es griego. ¿Les dije que no era griego? Sí, No es griego, es copto. Ya con decirles copto, ustedes deberían saber más o menos de qué país es el filósofo. Así que eso para la próxima clase, que sería el día lunes. El día lunes nos vamos a conectar, pero vamos a tener un trabajo que vamos a separar en grupos, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña reflexión. Bueno, y eso. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos el lunes. No sé si Carlita quiera decir algo. Fue un placer estar con ustedes. Cuídense mucho. Si necesitan algo, lo dicen al grupo.